La siguiente sesión es un keynote, el primer keynote que vamos a tener en este día. El nombre del keynote es Metodologías y prácticas para nuevos contextos de investigación y policy. El keynote invita a reflexionar sobre los desafíos y posibilidades de la investigación con un corte social en un contexto marcado por la creciente digitalización de la vida cotidiana, y desde una perspectiva interdisciplinaria se discutirán enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de temas de gobernanza de Internet, considerando cómo transforman nuestras preguntas, métodos y formas de producir conocimiento. Aquí me acompañan Maylén García. Maylén García es cofundadora y directora de Data Género, organización argentina dedicada a promover la producción de datos con perspectiva de género en América Latina y a fortalecer el desarrollo de inteligencia artificial ética e inclusiva. Con formación en sociología y derechos humanos, trabaja en la intersección entre género, datos y gobernanza tecnológica. Ha colaborado con organismos internacionales, gobiernos y organizaciones feministas y enseña en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su enfoque articula perspectivas feministas, interseccionales y decoloniales para transformar las prácticas de producción de conocimiento y tecnología desde el sur global. Pido palmas para Maylén García, por favor. Un gusto tenerte aquí, May. Luego tenemos a Laura Pereira. Laura Pereira es directora de proyectos en el capítulo brasileño de la Internet Society, donde también se desempeña como co-coordinadora del grupo de trabajo sobre responsabilidad de intermediarios. Le interesa la intersección entre Internet, gobernanza y política, y trabaja con temas relacionados con las dinámicas institucionales de la regulación de nuevas tecnologías. Participa en proyectos de investigación en instituciones como el Laboratorio de Investigación Aplicada de FGV Comunicación y el Laboratorio de Política y Gobierno de la UNESP, con un enfoque en el análisis de los impactos políticos de la dieta mediática contemporánea. Ha trabajado como investigadora en el Instituto Vero y en el Instituto de Investigación en Derecho y Tecnología de RECSIP. Pido también aplausos para nuestra otra ponente, por favor. Bueno, esperemos que Mercurio retrógrado sí nos deje trabajar hoy, ahora. Les paso el micrófono, por favor, para que puedan tener... Y esto también que sirve para manejar las PPTs. Hola. Bueno, entonces, para darle charla a la primera ponente, a Maylén. Maylén tiene una presentación. ¿Nos puedes colocar la presentación? Hola. ¿No? Bueno, te paso este. Hola, ahí va. No, ya. Ahí está la presentación, Maylén, si pudieras ahí comentarnos un poco. Perfecto, ahí va. Y yo, para seguirme al tiempo, voy a tomar el machete porque así somos respetuosos del tiempo. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo estar acá. Yo me siento como es mi salida de la juventud ya casi, así que creo que ya es mi último youth. Estoy muy contenta. y un poco creo que lo que habíamos conversado y el propósito del panel es como empezar a reflexionar qué tipos de metodologías situadas tenemos y cómo incorporar el cuidado y qué tipo de práctica supone eso para investigar. Y en ese marco les voy a contar brevemente qué hacemos desde Data Género. Data Género es una organización de la sociedad civil que se creó en el 2020 con el propósito de hacer investigación y de generar aquellos datos que no existían, y que lo que buscamos con estos datos es no solo crear nuevas metodologías y que los datos efectivamente estén, sino también construir junto con las comunidades y otras organizaciones desarrollos para la incidencia, para transformar, para algo. Es un poco difícil ahora en Argentina hacer política pública, así que esa parte ya no la digo tanto, pero sí de pensar cuáles son los desafíos que tenemos en ese sentido. Y entonces, desde Data Género partimos de algo que tal vez quienes están en este auditorio la mayoría acuerden, pero a veces sigue siendo no tan obvio, es que los datos no son neutrales, ¿no? Los datos que hoy están disponibles, alguien los produjo para algo, y los datos que no están disponibles, alguien quiso no producirlos para algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es y por qué el valor de centrarnos en los datos para pensar a la Internet y para pensar a la inteligencia artificial? Porque si no tenemos datos, bueno, no vamos a poder ni generar una IA ética e inclusiva, ni generar una Internet, un espacio para habitar Internet en donde estemos todos. Y en ese sentido, yo les diría que como nuestras 3 líneas de trabajo, si se quieren, es
hackear al poder, entender cómo funciona, desafiarlo en sus términos, en este caso con un activismo muy basado en los datos, con el futuro y propósito y de qué queremos, que es transformar la realidad, ¿no? Entonces, y además, haciéndolo en nuestra región en particular, ¿qué hace? Nos pone de cara a la desigualdad, ¿no? América Latina, como ya conversábamos, y lo vamos a seguir dialogando, digo, en estos 2 días, nos enfrentamos con escenarios muy diversos, con realidades muy, muy distintas, donde todo eso se nos va conjugando, y además en un contexto de una alta aceleración tecnológica, en donde tenemos algunos grupos que pueden seguir esa dinámica y enormes brechas de acceso a Internet, de acceso a computadoras, de acceso a luz para que todo esto pueda tener sentido. Entonces, los escenarios son múltiples y las desigualdades también, y eso nos obliga a ponernos creativos. Me fui para atrás, no para adelante. Y acá es donde vienen nuestras metodologías. Y la idea, básicamente, o yo les diría que tenemos como 3 grandes ejes, y ahora les voy a contar un poco y les voy a hablar de algunos de los proyectos. De investigar situadamente, eso es lo primero que hacemos, ¿no? Es decir, no pensamos metodologías en abstracto, sino en relación a nuestros territorios y a aquellos proyectos en los que queremos trabajar. Y siempre lo hacemos en diálogo con las comunidades. Y aquí, por ejemplo, y estoy muy contenta porque en el Youth del año pasado yo hablaba de este proyecto y ahora este proyecto ya está disponible, ¿eh? O sea, fue un montón. Pero este proyecto lo que se propuso fue estudiar las condiciones de vida de la población LGBTI en una ciudad argentina que se llama Mar del Plata, pero hacer una encuesta en donde el equipo de trabajo fuera todo LGBTI, que nos pusiésemos de acuerdo sobre las preguntas que queríamos hacer desde las distintas miradas y experiencias de vida que tenemos cada una de las personas que están dentro de la sigla, porque si no a veces pareciera que es como, hola, ¿qué tal LGBTI? No, no es así. Son vidas y experiencias muy distintas y la situación de las mujeres trans no tiene nada que ver con la situación de los varones gays y la situación de las personas binarias no necesariamente se comparten muchos puntos con la de las lesbianas. Sí, todas tienen en común habitar y vivir experiencias de discriminación y violencia, pero el interior de sus realidades cotidianas es muy distinto. Y entonces en este proyecto, que ahí está el QR para que se lo puedan descargar si quieren, de paso, lo que queríamos hacer era generar datos que no existían en la Argentina. Solamente hay una encuesta virtual que se hizo el año anterior, es decir, en 2024 se presentaron los resultados, que se hizo de forma virtual, teniendo algunos datos sobre población LGBTI de la Argentina. No había datos especialmente de orientación sexual, no era lo que se preguntara. Y nosotros queríamos ver cuáles eran las situaciones de empleo, vivienda, salud y las experiencias de violencia y discriminación. Queríamos generar una metodología participativa que fuera replicable, y que lo es, y además pensar en un modelo de incidencia local, ¿no? Porque también otra realidad, y que seguro es muy compartida aquí, no es lo mismo las experiencias de vida LGBTI en las capitales de nuestros países que en las ciudades que no son capitales. Entonces, este fue un gran proyecto en ese sentido, de pensar otras metodologías posibles, de trabajar de forma colaborativa, de hacer una encuesta que fuera presencial, con un montón de medidas de seguridad que desarrollamos, tanto para la protección de las personas que íbamos a encuestar, como para las de quienes estábamos encuestando. Y entonces, como les digo, ¿no? Me parece que ¿cómo pensar al cuidado? Bueno, el cuidado es también cómo nos cuidamos a la hora de encarar estos procesos de producción de datos, ¿no? En el caso del relevamiento LGBTI, por ejemplo, nosotros generamos un sistema de seguridad con un WhatsApp que nos enviaban a un número nuevo, donde las personas no les pedíamos sus nombres, sino un apodo y los pronombres. Los encontrábamos en espacios públicos, les preguntábamos si tenían alguna especificidad o si querían ser entrevistados por alguna persona y no por otra del equipo de encuestadores. Y luego nos íbamos a encontrar. Y de esa manera también era una forma de garantizar seguridad para nosotros, porque también muchas veces producir datos de este tipo implica ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Pensando y siendo creativos en las metodologías que llevamos adelante.
Y también, por ejemplo, este es otro proyecto que estamos haciendo ahora. Estamos generando datos sobre la violencia digital de género en la Argentina, que no existen datos para todo el país. Así que si acá hay gente de Argentina, está ahora mismo, por favor, les pido que completen la encuesta y ojalá que el año que viene o el siguiente lo podamos hacer en otros países y compartir también la metodología. Pero en este proyecto, además de generar datos, que era nuestro propósito, también lo que queríamos hacer era fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones que están trabajando con temas de violencia de género. Y ahora, cuando termina el Youth, y ahora sí invito a todas las organizaciones que quieran ser parte, vamos a dictar un curso sobre gobernanza de datos para las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan mejorar su trabajo con datos. Y en ciberseguridad, muy sencillo, porque a veces hay cosas que no estamos haciendo y que nos pueden ayudar a protegernos frente a hackeos o intentos de vulneración de nuestras contraseñas de las organizaciones. Entonces ahí es donde vamos buscando cómo cuidar, ¿no? No es solo cómo producimos, pero también cómo le devolvemos a las comunidades, cómo vamos haciéndolo en conjunto. Y ahora sí, para ir terminando, les quiero decir una dimensión más de cómo pensar estas metodologías. Y esta tiene que ver con la interdisciplinariedad y empezar a construir también tecnología que nos ponga a pensar, vamos a decirle herramientas tecnopolíticas, pero herramientas que vayan a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo generar una IA feminista que no se quede solo en los sesgos? Porque eso existe, pero ¿cómo desarrollamos herramientas que nos sirvan? Y nosotras en Argentina partíamos de un diagnóstico. En Argentina hay una ley de violencia de género sancionada hace varios años ya, pero la justicia no da datos. No sabemos si los jueces juzgan con esa ley o la ley está ahí brillando por su ausencia y la justicia no la usa. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales tienen bajos niveles de transparencia y esa información no es pública. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? ¿Dónde estaba la primera barrera que nos ponía la justicia? La primera barrera estaba en que no estaban anonimizados los datos personales de las sentencias, entonces no se podía disponibilizar. Anonimizadores existían un montón, ¿eh? No inventamos la pólvora para nada. Esa tecnología ya estaba disponible. Algunas se proveía de forma privada y otras con interfaces poco amigables, pero que se podían utilizar. Entonces lo que decidimos hacer fue sumarnos, y les paso también otro chivo para que si les interesa, porque está abierta la convocatoria y cierra esta semana, al proyecto de la red FEAR, que es la red de feminismo en inteligencia artificial latinoamericana, que sacó una convocatoria para presentar proyectos feministas para desarrollar IA. Y postulamos en el 2022 con esta idea, hacer un anonimizador y también integrarle un módulo que una vez que esa información estaba anonimizada, solo con varios clics, creara un Excel con todos los datos de las sentencias. Y en esos ahí entraban desde la tipificación penal hasta la relación entre la persona que sufría la agresión y quien la había ejercido, varios datos de contexto y una celda que mirando el número penal nos decía esto es violencia de género o no lo es, para saber cuánto se está usando esa ley. Y esta herramienta, que ya tiene 3 años dando vuelta, hoy está instalada en más de 15 juzgados de la Argentina. Fue un gran trabajo en la Procuración de Costa Rica y en Chile también. Entonces, nada, alentar también de que esto se puede hacer, es cuestión de hacer red, es cuestión de encontrarnos y es cuestión de pensar qué tipos de soluciones necesitamos y queremos hacer. Y queremos hacerla de nuevo pensando en el cuidado y hay una parte de cuidado que tiene que ver con anonimizar y proteger los datos personales, pero también hay una parte de cuidado, y esto es fundamental, y aquí nos metemos más de lleno en la gobernanza, en que corra de forma local, que esté instalada garantizando la seguridad de esa información, porque estamos hablando de datos muy, muy sensibles en los servidores del Poder Judicial, y que generemos también espacio para la construcción de instituciones más abiertas, modernas y confiables en nuestra región. Entonces, y para terminar, me parece que cómo pensamos al cuidado y cómo pensamos al feminismo para la investigación, bueno, no de forma declamativa, no como una idea de lo enuncio como un principio cuando escribo la metodología
y no hago nada. Y después al final digo, no, bueno, esto tenía enfoque de género. Lo voy creando en la medida en la que me propongo, bueno, ¿desde dónde trabajo? ¿Qué impacto puedo generar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo articulo con esa comunidad? ¿Cómo garantizo que no haya un mero extractivismo de datos? Porque esto también pasa y la colonialidad aparece muchísimo en nuestras latitudes, ¿no? En América Latina. Entonces, si tenemos que pensar, o si les tengo que pasar como una idea de cómo generar datos y cómo hacer investigaciones desde el cuidado, les diría, bueno, ¿qué hacemos en Data Género para eso? Generamos datos, pensamos en innovaciones tecnológicas feministas, pensamos en espacios de formación en datos e IA, pensamos en redes para la incidencia, porque nadie construye solo y no vamos a transformar esta realidad soles. Y hacemos, desde una forma transversal, incorporamos el enfoque interseccional y la ética del cuidado en algunas de nuestras partes de los proyectos, ¿no? Es en esa polifonía de voces y en esa diversidad en donde vamos encontrando cómo construir metodologías que partan del cuidado, pero con el firme propósito de transformar la realidad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maylene. Hola. Gracias, Maylene, muchas gracias. Bueno, nada, yo me siento súper feliz de tener estos espacios para conversar sobre procesos que a veces surgen de forma tan rápida, que son solicitados para ayer, de los cuales muchas veces no se tienen estos espacios para repensar desde diferentes posiciones, con personas que no solamente como que están dentro y fuera, tanto en la academia o en los centros donde se producen los datos, como fuera de ella, generando muchísimos tipos de incidencia, para dejarlo muy diverso, fuera de ella, ¿no? Que es esta traducción entre los datos, la investigación y realmente qué efectos beneficiosos genera a las comunidades vulnerables. Es esa traducción a veces incluso donde surgen mucho los egos o también incluso la poca representación que puede tener esto en diferentes procesos. Entonces, nada, de verdad muchísimas gracias por la presentación, Maylene. Después vamos a tener un espacio para de repente conversar un poco más, pero ahora quiero darle el micro a Laura. Laura, ahí vamos con tu presentación para que nos comentes un poco sobre cómo se da de repente en Brasil. Qué lindo igual tener una mesa como Argentina, Brasil, hay muchas cosas de las cuales conversar. Olá a todos. Olá, todos escuchan, todo mundo escuchando. Muy bien. Perfecto, es un gusto estar por acá. Muchas gracias, Alifu. Gracias, Maylene. Es un lujo hablar después de usted. Admiro mucho a Data Género. Y solo me gustaría hacer un saludo en español y decir de nuevo que es un gusto estar acá en Córdoba. Es mi primera vez en Argentina, pero después adelante voy a hablar en portugués, respetando esta idea de los paneles más bilingües, creo, ¿sí? Pero voy a hablar despacio y si no comprenden, como que griten o todo eso y así hablo más despacio, entonces empiezo el portuñol de nuevo. Claro? Vale, perfecto. Bueno, entonces, português, então? Queria aqui começar agradecendo novamente, né, pelo espaço. É um prazer aqui para a gente da AISOC Brasil estar apoiando o UFLAC GF, né? A gente é um dos maiores apoiadores aqui, já histórico, já quase. Então, é um prazer estar aqui também e compondo o espaço de discussão. Acho que está sendo um evento muito bacana e vai continuar assim. E aí, para complementar bem a sua fala, eu acho, eu quis trazer um olhar mais panorâmico assim, sobre a possibilidade de pesquisa, possibilidade de investigação, articulando, né, a pesquisa mais tradicional e a pesquisa aplicada a contextos de policy, a contextos de políticas públicas, a contexto de advocacy, a contexto de várias incidências aí. Então, a gente vai começar fazendo esse processo. Deixa eu só me atender aqui Aqui. Bom, então eu queria começar falando para vocês um pouco de onde que eu estou falando, né? Eu estou aqui como diretora da AISOC Brasil, né? Que é o capítulo brasileiro da Internet Society, e eu tenho toda uma atuação aqui de pesquisadora, de coordenação de pesquisa, de várias atuações que passam por esse contexto, sempre da intersecção entre internet e política.
Tá? Eu venho desse contexto, eu sou, né, do Brasil, sou uma mulher lésbica também, uma mulher racializada também, então isso é importante para vocês entenderem muito pouco assim do contexto de onde que eu venho, e venho das ciências sociais, e muito bom estar aqui, porque eu venho justamente desse contexto de formação de programas para jovens, de apoio, né, de apoio. A gente está aqui presente nesses espaços, está se formando, atuar como jovens profissionais nessa área. Tá? Então, tem uma passagem muito boa pelo programa do Youth Brasil, né, que também está aqui muito bacana, sempre presente. Então, sempre fazer esses acompanhamentos aí de trajetória, justamente, pessoal. Porque o mais interessante aqui para mim é que quando eu recebi o convite para fazer esse keynote, a primeira coisa que eu fiz foi assim, gente, um keynote. Keynote é um nome muito chique, assim, né? É uma coisa que parece parece um TED Talk, né? Assim, eu imaginei que a gente ia levantar aqui, ia ter umas luzes, e a gente ia fazer. Eu falei, gente, keynote é uma coisa. Eu nunca dei um keynote, assim. Então eu falei, caramba, é interessante isso, porque a primeira coisa que eu fiz foi me questionar. Foi assim, será que eu deveria dar um keynote sobre alguma coisa? Não é verdade? Porque o nome é muito luxuoso, assim, claro. Aí, então, eu fiquei assim, tá, eu nunca dei um keynote, mesa redonda, tudo bem, palestra, tal, tudo certo. Agora, assim, com um keynote nesses termos, eu achei imponente, assim. E a primeira coisa foi esse questionamento. A segunda coisa foi pensar por que a gente sempre se questiona também quando a gente recebe convites que te colocam numa posição de um maior respeito, de um maior posicionamento aí. Então, eu acho que sempre tem essa trajetória, né, de uma pessoa que vem de baixo, né, vem de baixo materialmente, em condições simbólicas também, a gente sempre tende a se questionar muito. Então, apesar do tempo de carreira, apesar das experiências, enfim. Mas aí o que eu quis trazer aqui hoje para vocês é justamente compartilhar o que eu tenho aqui de acúmulo na área de pesquisa, né, e na área de policy em governança da internet, em internet política de forma geral, para a gente compartilhar possibilidades. Então, vocês tiveram um quadro muito concreto, eu acho, de possibilidade de pesquisa que o Data Gênero trabalha já. E aqui eu vou fazer aqui marcos mais genéricos para que cada um possa se situar, talvez, e ver se faz sentido, assim, a gente conseguir pensar justamente nesse novo cenário de pesquisa e policy, que é o cenário que a gente aqui tem trabalhado tanto, né, de várias áreas, de várias formas. Então, vamos lá. Bom, gente, a área de internet, a área de pesquisa de internet e de governança da internet de forma geral, a história não é nem tão recente, mas não é tão longa também. Então, a gente está sempre nesse equilíbrio aqui entre pegar aqui uns 20, 30 anos de consolidação do campo e também dialogar sempre com a perspectiva de que o que a gente faz aqui, novas tecnologias, muitas vezes parece que é, nossa, muito novo, não tem histórico nenhum, né? A gente precisa tirar tudo do zero, precisa nascer de novo assim, e fazer tudo do zero. Mas isso não é verdade, né? A gente sabe, eu venho das ciências sociais, como eu falei para vocês, e a gente tem várias aplicações, né, de marcos teóricos, de metodologias que já são tradicionais das áreas de conhecimento de forma geral e que podem ali ser aplicadas, né, a contexto de novas tecnologias, sejam aplicadas de uma forma mais automática, sejam totalmente remodeladas aí sim para poder dialogar com esse contexto mais inovador. Então, o que a gente tem assim de processo, se a gente observar o campo de governança da internet de forma geral, observar o campo de internet, de pesquisa de direitos digitais de forma geral, sempre vai poder ter dois enfoques assim que eu percebo que são muito tradicionais. Assim, você pode ter pesquisas e trabalhos de policy que foquem mais, por exemplo, nos usos que as pessoas dão para a internet, para novas tecnologias. Essa é uma etapa, e isso aqui a gente tem muitas possibilidades de prática de ativismo, de práticas de comportamento, de práticas de como que as pessoas usam para falar, como que afeta a atividade política delas, a primeira etapa. E a gente tem também enfoques que podem ser mais institucionais, pode ser, por exemplo, no marco regulatório, no contexto ali de governança de forma mais direta, no comportamento dos atores, ou então no comportamento, né, dos atores no sentido mais das comunidades. Então, esses dois braços da pesquisa, eles vão se reunir ali para justamente formar o nosso campo de forma muito, muito abrangente. O
que a gente pode depurar a partir disso? A gente pode sempre, acredito que seja sempre muito bem-vindo a gente puxar aqui uma leitura das ciências sociais para pensar, vamos dar um passo atrás, assim. O que quer dizer você incluir internet e contextos digitais na sua pesquisa? Quer dizer, o que de fato quer dizer essa nova tecnologia e os desdobramentos dela? Bom, nas ciências sociais, o ponto mais inicial que a gente pode perceber é justamente essa perspectiva de uma compressão de tempo e espaço. Ou seja, as comunicações ficando cada vez mais aceleradas, as possibilidades de troca, de contato, sendo cada vez mais aceleradas e sempre, ou seja, dependentes cada vez mais desse contexto, dependentes do acesso de qualidade à internet, dependentes de um processo de geração de dados e de conhecimento de dados sobre comunidades que passam hoje também por esse contexto digital. Tudo isso vai ali sendo amadurecido justamente para poder a gente ir pensar nessa transformação da esfera pública e como que isso afeta os diferentes processos que estão ali em curso e como que a gente pesquisa, como que a gente, então, vai investigar, como que a gente vai formar nossas questões de pesquisa em diferentes contextos. Bom, e aí, tudo bem, então a gente já tem esse contexto social aqui muito, muito colocado, mas a gente está aqui também num evento que é justamente de governança da internet, nesse fórum, com a proposta de trazer uma perspectiva regional e também ali junto com ela uma perspectiva de comunidade de jovens, certo? Para a gente poder fazer isso, a gente justamente precisa fazer um passo que nem sempre a ciência social deu, e nem sempre toda pesquisa que trabalha com internet precisa dar, que é justamente quando você sai desse plano das questões de pesquisa de forma mais direcionada e vai colocar o contexto ali dos atores e dos setores que trabalham em torno dela, de todos os ambientes de policy, quem que participa de fato desse ecossistema. Então, aqui a gente traz justamente esse marco da governança da internet, que ainda, na minha opinião, ainda serve muito bem para a gente poder fazer esse tipo de situação, para a gente se colocar nesse contexto. E muitas vezes, hoje em dia, também é uma área que tem sido muito questionada, porque governança da internet, governança digital, inteligência artificial, onde que entra cada coisa. Mas, de qualquer forma, o que a governança da internet faz é situar a gente justamente nesse marco de atores, stakeholders, instituições. Então, assim, aqui a gente tem, por exemplo, várias possibilidades bem de pesquisa mesmo, né, que foram passando aí ao longo dos anos. Então, a gente tem perspectivas mais no sentido da cibernética, perspectivas mais de instituições, de ciência política, perspectivas mais de antropologia, de observação. A gente tem também focos mais em governança da internet de forma geral, contextos eleitorais, discursos públicos, discursos que são colocados pelas pessoas, né, em plataformas digitais. Todas essas possibilidades, elas representam aqui objetos emergentes de pesquisa, que para a gente poder falar em relação a eles, a gente precisa saber, então, como fazer esse enquadramento. Como pegar e qual que é a melhor forma de situar uma questão de pesquisa, de fazer o nosso relatório, de chegar numa resposta que faça sentido dentro da realidade de cada um e dentro também da possibilidade qual o resultado que a gente quer gerar. Então, assim, acho que existem aqui muitas possibilidades, eu vou passar um pouco rápido por todas elas, mas só para a gente poder justamente pegar os nossos objetos e situar eles num contexto mais amplo. Assim. Então, por exemplo, quando a gente pega e quando a gente vai fazer um relatório, um policy paper, muitas vezes, no trabalho que a gente faz, como eu já fui da sociedade civil também, no sentido de instituto de pesquisa de sociedade civil, muitas vezes a gente já parte de uma pergunta, né, que a gente já precisa responder, porque tem um financiamento, porque tem um edital, porque tem todas as questões, e a gente tem muito pouco tempo, né, para poder situar ali a questão e falar, olha, aqui a gente vai enquadrar esse tema de pesquisa assim, o nosso marco teórico vai ser esse, nossa metodologia vai ser aquela, porque justamente o tempo da pesquisa no instituto de terceiro setor, ou na verdade, qualquer área, assim, ele às vezes é muito rápido. Mas, de qualquer forma, a gente tem marcos teóricos robustos e marcos teóricos que podem nos ajudar a, em algum momento dessa pesquisa, chegar em achados que podem ser um pouco mais duradouros e podem construir o campo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eles vêm mais das ciências sociais também, novamente, mas que dialogam, né, dessa interdisciplinaridade mesmo de possibilidades. Como que a gente vê a internet, como que a gente vê a emergência de novas tecnologias. Então, aqui tem algumas possibilidades para vocês. Bom,
Tudo bem. Então, a gente já tem aqui uma coisa de histórico, uma coisa de passado, uma coisa de construção das áreas. Como que a gente pode chegar, eu acho, na parte mais empírica da coisa, na parte mais... O que a gente está fazendo, de fato, nesse labor mesmo da pesquisa e da construção de policy, né, em governança da internet de forma geral. Gente, as possibilidades de coleta de dados, elas são inúmeras, inclusive, elas são muito específicas em muitos momentos do nosso próprio diálogo, assim, de trabalhar com a internet, de trabalhar com contextos digitais. Então, aqui, algumas possibilidades, elas vêm de momentos que servem para vários tipos de objetos, independente se eram online ou offline, mas algumas possibilidades novas também variam ainda mais conforme essa nova realidade. Então, por exemplo, a gente pode fazer pesquisas que tem a revisão bibliográfica, pode ter revisão documental, a gente pode ter os surveys, a gente pode ter as entrevistas, a gente pode ter coletas de dados de forma mais de produção mesmo desses dados, e tudo isso produzido, né, ou atravessado de alguma forma por contextos digitais. E aí, para finalizar essa parte mais desse recorrido, assim, a gente também tem muitas possibilidades que várias pessoas aqui trabalham também de analisar esses dados, né? Então, como que a gente pode, quando a gente vai conduzir uma pesquisa, por exemplo, de conectividade significativa, uma pesquisa de criptografia, uma pesquisa de soberania digital, como que a gente pode acessar ou produzir um conjunto de dados que sejam relevantes para nós, e como que a gente pode fazer uma análise que funcione ali, seja para produzir um achado de pesquisa, seja para produzir um achado de policy. Aqui eu trouxe algumas possibilidades novamente também. A gente pode fazer análise documental, legislativa, análise de conjuntura, bibliográfica, bibliométrica, a de redes sociais de forma mais direta, né, que é adaptando aquela metodologia de redes sociais no sentido pessoal da coisa, né, offline, independente do online, mas que hoje a gente ainda serve muito bem, embora tudo isso daqui vai falar para a gente qual que é a questão-chave aqui. A questão-chave justamente é que tudo que eu trouxe vem do passado, vem ali da nossa área, vem do presente também, mas todo tipo de pergunta de pesquisa hoje, na minha visão, para poder gerar uma pesquisa bem feita, para poder gerar um resultado robusto, ela precisa justamente partir também das especificidades desse contexto digitalizado, que é o contexto que a gente está aqui procurando entender melhor. Então, independente da metodologia que você utilize, independente do contexto do qual você parta, essa perspectiva de que quais são as mudanças que a internet traz nessa comunicação, quais são as mudanças que a internet traz no ambiente de negócios, no ambiente de atuação da sociedade civil, no ambiente acadêmico, no trabalho dos governos, tudo isso precisa partir justamente situar mesmo, pisar o pé no chão ali e falar, ok, a internet no formato atual dela, por exemplo, com a web, com as redes sociais, com o smartphone, ela pode ter esse tipo de impacto. Vamos fazer uma pergunta de pesquisa que vai justamente procurar pegar esse tipo de impacto e ver como que ele se dá nesse contexto, como que ele se dá naquela comunidade. Se a gente não conseguir encaixar isso daqui na nossa pesquisa, a gente não consegue justamente dar vazão ao que a gente realmente quer chegar. Então, por exemplo, os contextos de desigualdade, para mim tem dois contextos-chave aqui também. Em primeiro lugar, o das especificidades técnicas, né? Eu estou aqui justamente para trazer a perspectiva também da ISOC Brasil, e a gente tem essa preocupação muito grande sobre a operação da internet, como ela funciona hoje, e o funcionamento desse ecossistema de forma geral. Então, não adianta, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa que ignore esse contexto, que a gente pegue ali e gere resultados que não sejam adequados àquelas especificidades técnicas da operação da rede, mesmo que seja para questioná-las, mesmo que seja para colocá-las em crítica. A gente está falando de um objeto técnico, que esse objeto técnico ele precisa ser assumido enquanto tal. O segundo ponto aqui é justamente o da desigualdade. E o da desigualdade eu falo tanto entre diferentes comunidades e diferentes contextos comunitários, mas também geopolítico. Então, a gente, né, falando aqui nesse contexto do UFLAC-GF, claro que esse elemento ele precisa ser muito bem ponderado, porque a gente sabe que há uma ausência de diferentes conhecimentos ali que precisam ser considerados nesse sentido. E aqui, para finalizar, eu queria mostrar para vocês justamente um pouco da nossa experiência ali no capítulo brasileiro da ISOC, tá?
Então, aqui a gente, o capítulo brasileiro todo mundo conhece aqui a Internet Society ou não? Sim? Perfeito. Então, gente, então é bom que a gente já encurta um pouco a história, mas a gente tem essa organização por capítulos, né? E essa organização por capítulos, ela justamente nos ajuda também a ter pesquisas que são mais capilarizadas, pesquisas que partem ali de diferentes contextos locais para poder trazer essa perspectiva da operação da internet e de pesquisas relacionadas à internet como um todo. E no capítulo da ISOC Brasil, a gente se organiza lá. A gente é um capítulo que está aqui, está operante já tem alguns anos, desde 2019, e a gente tem também um grupo grande, assim, né, de 1.000 membros, e a gente se trabalha basicamente assim, divididos em grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho de conectividade significativa, tem um de criptografia, tem um de soberania digital, e tem um de responsabilidade de intermediários. São os 4 eixos de pesquisa ali que a gente tem trabalhado. E as possibilidades do nosso trabalho, a gente tem projetos mais de incidência no sentido mais de extensão ali, né? Por exemplo, com conectividade significativa, ou então educação sobre criptografia, mas a gente tem aqui uma metodologia de pesquisa que eu vou trazer para vocês como uma possibilidade de como que a gente pode aliar todo aquele contexto lá de pesquisa e prática em internet com contextos um pouco mais próximos de policy e políticas públicas, tá? Essa metodologia, foi desenvolvida globalmente pela Internet Society, tá bom? Basicamente tem todo um processo de consulta, de elaboração ali desses marcos metodológicos. E o mais interessante para trazer para vocês é o seguinte: eu estou falando para vocês aqui sempre. Essa passa. Estou falando para vocês aqui o seguinte: tudo depende de como você vai adotar o seu enquadramento, né? Adotar a sua pergunta de pesquisa. Aqui, por exemplo, a gente teve a fala da Mailing, né? Justamente a partir da perspectiva do data gênero e dessa intenção já direcionada de trabalhar nesse contexto, né? De produção de dados e de análise de dados que tenham especificidades de gênero, que coloquem esse fator ali no centro da produção. Quando você faz esse tipo de trabalho, as suas perguntas de pesquisa elas precisam ser direcionadas para isso também, essas metodologias também. Na ISOC, a gente parte do ponto de vista da operação da internet e desse histórico, né, desse histórico de operação da internet e de especificidades dali. Então, justamente por isso que surge essa metodologia aqui, de dossiê de impacto da internet que a gente vai. Basicamente, ela é bem complexa, tá? Então, não me atreverei nem a passar por ela, assim, mas é basicamente um conjunto de objetivos e habilitadores que a gente identifica, né, que formam o modo de conectividade da internet, que formam o que a internet é e o que ela pode ser, né? Então, a gente identifica esses fatores, depura eles e coloca ali uma série de marcadores, uma série de parâmetros que a gente pode, então, usar como pano de fundo de análise. O que quer dizer isso de forma mais concreta, pessoal? Vai ter uma legislação nova, a Big Tech fez uma mudança ali nos termos de uso, ou fez uma mudança na funcionalidade, a gente pode pegar isso dali e falar assim, beleza. Se a gente olhar e falar de acordo com a nossa identificação de que a internet, um dos habilitadores para a internet atingir o seu máximo potencial, ela ter realmente um acesso fácil e restrito, será que essa mudança que está sendo proposta ela vai afetar essa possibilidade? Ou seja, ela vai restringir o acesso fácil e restrito à internet? Sim, não, por quê? Então, assim, todo esse marco, esse framework mesmo de análise que a gente tem aplicado com bastante sucesso, assim, para poder justamente fazer essas avaliações de impacto. Vocês veem aqui, por exemplo, ficou meio ruim no slide, mas, por exemplo, a gente fez aqui uma análise, isso daqui é um material interno nosso mesmo, de uma análise que a gente fez sobre uma proposta, era o PL 2630, uma proposta de regulação de plataformas com foco em fake news, né, lá no Brasil. E aí a gente tinha o texto, né, o texto final, assim, é o último texto público disponível, e a gente foi em grupo, né, e tendo aquele framework lá por trás, lendo e fazendo uma análise desse material. Então, será que esse artigo aqui ele pode ter um impacto positivo na internet, porque ele amplia a transparência? Ou então, será que ele pode ter um impacto negativo, porque
porque tem alguma coisa ali que está faltando, que pode ter alguma consequência indesejada. Então, esse tipo de metodologia, né, de análise de impacto, ela é muito interessante justamente para a gente poder colocar nossas pesquisas, né, na cara ali de elaboradores de policy, né, de diferentes atores. Então, aqui, ó, deixo para vocês aqui alguns exemplos, né? A gente produziu 4, e aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem toda a regulação de plataformas sobre soberania digital aqui também, e aqui outro de regulação de plataformas, e aqui um sobre taxa de rede, né, network fee. Então, aqui a gente faz esses trabalhos, e aí a gente pode então, chegar nesses resultados de indicar exatamente como que a gente pode juntar, né, essa parte de pesquisa, de avaliação técnica com a parte de elaboração de políticas. Bom, e aqui eu deixo, então, um convite para vocês também, para a ISOC Brasil funciona, né, funciona de forma bem, uma adesão bastante facilitada, assim, as nossas atividades são abertas, e elas são abertas para brasileiros, claro, né, no sentido do dia a dia ali, mas também para membros estrangeiros colaboradores, tá? Então, aqui no QR Code vocês conseguem acessar, e nos QR Codes anteriores tem também os nossos trabalhos. Bom, com isso, então, eu agradeço muito aqui pelo espaço. Y vamos lá. No, muchas gracias, Laura. Creo que ha sido una exposición bastante completa y que ha traído nuevamente acá a la palestra, a la conversación, muchos temas de los cuales casi nunca hablamos. Hablamos de los hallazgos, de los resultados, de los productos que se generan, diagnósticos, mapeos, porcentajes, que es lo que muchas veces más llama la atención, pero nunca hablamos de los procesos, ni cómo se supervisan o se monitorizan esos tipos de procesos, ni qué implicancias o costos tienen tanto para el equipo que realiza la investigación como para realmente hacia dónde, ¿no? Hacia las comunidades, hacia nosotros mismos como parte de la academia, hacia dónde van los resultados más que todo positivos. Bueno, en esta oportunidad, bueno, estoy con muchas ideas aquí después de la ponencia de Laura, pero primero quería decir, y creo que es importante, que también la academia es un espacio androcéntrico, cis heteronormado, y que realmente me parece súper importante tener espacios donde hay representación de mujeres, de diversidad y disidencia sexual, y también quisiera como nombrar a las muchas investigadoras que están acá presentes, como Marión, de Provox, como Denise Leal, de Data Goya, entre otras muchas que son parte de la comunidad y también son parte y traen a sacar adelante proyectos desde justamente una academia que sigue invisibilizando el trabajo de mujeres y de disidencias, ¿no? Entonces les pido un fuerte aplauso para todas las personas que vienen colocando esa... Gracias. Bueno, después de ello voy a entrar de repente a la parte un poco más, más aburrida, no, más dura, como que, bueno, yo también, además de coordinar el YUD de este año, soy parte del equipo de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización peruana que lucha por los derechos digitales bueno, sobre todo de Perú, pero estamos conectados con diferentes problemáticas a nivel latinoamericana y del Caribe. En esta oportunidad, y rescatando un poco los aprendizajes de Maylén y Laura, en Hiperderecho también hemos podido identificar todos estos procesos, ¿no? Es decir, ¿quiénes son quienes realizan o tienen acceso a producir los datos? Es decir, los datos no son neutrales, y me pongo a pensar también cuando imaginamos el Internet, la tecnología, no estamos pensando de algo como que acrítico, ahistórico, o sea, todo ello se inserta en un contexto social específico, desigual, latinoamericano, del Caribe, del sur global, que también imprime retos a la propia investigación. Y además de retos, creo que también preguntas, porque el Internet es una plataforma que nos da ciertas propiedades, pero al insertarse en este contexto tan problemático y crítico, lo que hace es también combinar y traer de vuelta desigualdades históricas que en el ámbito offline ni siquiera se han resuelto o ni siquiera entran a colación, y traer esto a las preguntas, a los procesos, a pensar incluso en metodologías feministas de acción participativa o que busquen un realmente impacto
concreto, medible, que siga reactualizándose, es muy difícil. Es decir, realizar investigaciones con corte feminista, no de repente como los más tradicionales o usuales que se hacen, tiene riesgos. Y acá de repente Laura y Maylene no me van a dejar mentir lo difícil que es hacerlo, lo difícil que es primero hacerlo atractivo para los financistas, lo difícil que es cumplir con ciertos criterios, con ciertas cuestiones de la letra chica que de alguna u otra forma tienen que aparecer en la investigación, y además pensando un poco hacia quién están dirigidas estas investigaciones, ¿no? Están dirigidas hacia comunidades vulnerables. Realmente todas las investigaciones que sobre todo abordan temas de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o poblaciones históricamente marginalizadas, de verdad se piensa en el componente ético, y desde qué perspectiva, desde una perspectiva dominante, intercultural, decolonial, feminista, porque lo ético también nació en el norte global, y cómo se traslapa, cómo se traducen estas cosas a nuestros contextos. Realmente, ¿qué es el cuidado? ¿Qué es lo ético? ¿A quién hay que cuidar? Y cómo esta persona, cómo este grupo realmente no vamos a generar daños a corto plazo o incluso a mediano plazo con las poblaciones a las que nos acercamos. Creo que eso es importante, de tener siempre a las comunidades, a las poblaciones, a los grupos, y justamente creo que muchas de las cuestiones que están llevando a cabo desde Argentina, desde Brasil y desde muchos otros lugares, que nuevamente, no es fácil llevarlo a cabo de una forma rigurosa, de una forma incluso que tenga como que un proceso aplicado, trae nuevamente como retos, pero al mismo tiempo nos acercamos más hacia construir un quehacer investigativo justo, inclusivo y que realmente genere un impacto. Por ejemplo, desde Hiperderecho, uno de los proyectos que tenemos más presente o más actual es Transformación Digital para Todes, en donde hemos hecho un recojo de información con 8 colectivas LGBTI fuera de Lima, porque nuevamente las capitales y pensando un poco en la realidad LGBT, hay quienes no se identifican dentro de lo LGBT. Hay personas que están fuera de ese acrónimo y se identifican fuera de ello. Podemos hablar de los Cariwarmis, de los Two Spirit, entre otras cosas. Entonces, hay que pensar de que incluso la propia cuestión que ha ido como alzando un marco teórico, conceptual, un acervo ya se está viendo cuestionada. Entonces, y en ese transitar, haciendo esta investigación, conociendo de otras perspectivas, de compañeros activistas, de otras regiones fuera de Lima, que es la capital de Perú, nos comenzamos a cuestionar incluso nuestras formas de hacer activismo e investigación, porque se necesitan otro tipo de procesos para garantizar realmente que sus voces se vean representadas, que no estemos interpretando desde el ego o desde la enajenación, y no de repente con los lenguajes, con las sensibilidades, con las espiritualidades que estas mismas personas han ido construyendo, expulsadas por el sistema cis-heteronormativo desde el margen. Entonces es importante tener este tiempo de reflexionar, que muchas veces no se tiene en la investigación, de hablar, de decir, y sobre todo creo que hablando del Internet, nosotros hemos tenido que aplicar en diferentes procesos, acercarles la información de otra forma, porque lamentablemente el desconocimiento sobre políticas de transformación digital, sobre normativas a favor incluso, es todavía casi nulo, inexistente, y no únicamente porque hay dificultad, digamos, como que para entenderlo, porque es un lenguaje técnico. Aquí, por ejemplo, nos sentimos muy cómodas hablando de eso, porque es nuestra expertise, nuestras comunidades, nuestro día a día, no sé, donde nos dedicamos a trabajar, hablan de estos conceptos: brechas digitales, inteligencia artificial, infotecnología, tecnopolítica, entre otras cosas. Es algo del día a día, pero las personas que no están o que están fuera de su cotidiano o no se han aproximado por una trayectoria de repente complicada a aprender, a conocer o a tener un poco más de regularidad en el uso de tecnologías digitales emergentes, no lo saben, les cuesta, y porque vivimos, como dijo la compañera, digamos, del primer panel, vivimos en un mundo en el que la accesibilidad a Internet no es garantizada, sobre todo en los territorios donde más problemas con pobreza, con discriminación, etcétera. Entonces, pensemos un poco también en cómo el Internet sigue llevándonos a reproducir desigualdades. Y eso, y de alguna u otra forma, pensar también en términos de que el Internet, intersección a la investigación y a lo que se puede producir, llámese policy brief, policy advocacy o algún otro resultado
que vaya realmente a potenciar, tiene que venir impulsado por personas que no solamente, digamos, como que puedan tener ese tipo de preguntas, de recorridos y den alternativas hacia horizontes más inclusivos, ¿no? Aunque obviamente remar el bote sea difícil, hay que tener este tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, también como que me alegra mucho tener este espacio para discutir sobre qué marcos, qué metodologías, porque es un poco como que, como decía Laura, reactualización, o sea, venimos utilizando etnografía digital, metodologías cualitativas, metodologías participativas, pero tener obviamente algo para monitorizar que todo ello se dé realmente un resultado positivo y además generar un acervo y un aprendizaje multisituado, multiterritorial, como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, la metodología que de repente ha utilizado Maylén con Laura y que por aquí estamos conversando puede ayudarnos a tener como que espacios o conocer algún tipo de recursos que nos permita repensar las formas de hacer investigación. Aquí todas las problemáticas, o sea, este es un espacio justamente para reflexionar. Ahí veía mucho la palabra, por ejemplo, crítica, ¿no? La crítica ahora está a boga de todos la pueden utilizar, etcétera, pero también tenemos que pensar en cómo la crítica realmente se vuelca de forma transparente, honesta, sensible a la forma de hacer investigación. Entonces, creo que el Internet provee de interrogantes, provee de configuraciones, propiedades, pero también provee de retos que hay que, digamos, de alguna u otra forma enfrentar y ponerlos en la palestra, ¿no? Entonces, pienso que esta idea de tejer redes, de tener como que esto de la inteligencia, de la red de inteligencia artificial feminista, de tener como que todas estas bondades que da ISOC, ISOC en sus diferentes como que plataformas, formatos de acercar un poco y tener metodologías que permitan a otros investigadores a lo largo de Latinoamérica poder acceder a ello. Siento que es algo potente y algo que nos va a brindar tejer justamente esta comunidad de investigadoras, de investigadores, en donde podamos hablar desde nuestras propias expertices, porque las preguntas, las cuestiones, las problemáticas, incluso la energía para posicionar ciertos temas, provienen muchas veces de nuestras propias experticias y trayectorias, muchas veces como activistas, muchas veces de nuestros propios entornos marcados por la pobreza, por la violencia, por la desigualdad, en donde queremos desde ese lado hacer algo y hacerlo bien, hacer realmente cambios. Entonces, agradezco mucho a Maylén y Laura por compartir, por traernos un poco sobre todo lo que vienen logrando desde sus organizaciones y a nivel individual.